Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Dios, colocamos delante de ti la palabra que tú traes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos, danos oídos sensibles, danos un corazón enseñable para escuchar tu palabra, que todos nuestros sentidos estén atentos a tu palabra en esta mañana. Toma a tu hija, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de ella. Te damos gracias por su vida, Señor, y gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz a través de ella. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con nosotros la pastora Edilma viene desde Manizales. Dios la bendiga, pastora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gloria a Dios. Iglesia, bendiciones. ¿Cómo amanecieron? Amén. Yo siempre he dicho que podernos congregar es la bendición más grande que nosotros como pueblo podemos tener. Amén. Bueno, es una alegría. Estaba allí pensando mientras estaba sentada que hace como, creo que por ahí unos 15, 17 años el pastor Horacio nos estuvo ayudando en Manizales en un tiempo de auxilio. ¿Sí se acuerda, pastor? Más o menos como 17 años. ¿Y quién iba a pensar que después de 17 años yo era la que debía venir a este lugar? Entonces, todo en la voluntad del Señor es perfecto, todo es bueno, todo es maravilloso. Bueno, es para mí un privilegio, mis hermanos, estar en este lugar para compartir la palabra con ustedes. Así que quiero compartir un tema hoy que es muy cotidiano y es para nuestra vida diaria. Hoy no traigo una palabra de esas por allá, todas tan profundas, sino sencilla, que la podamos entender todos y que podamos recordar algunas porciones de esa palabra o recordar algunos llamados de los que el Señor nos hace. Así que yo les invito a que abramos la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Bueno, traje la tablet pero no me cogió el internet, así que me dio por echar esta bibliecita, esta nuevecita. Traté de organizar los textos para no irme a enredar mucho. Uno está enseñado a su Biblia viejita y eso es para allá. Así que, no mal que también tengo buen tiempo. Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Me dicen amén cuando lo tengan. Bueno, ya está allí proyectado. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? ¿Somos qué? Más que vencedores, y no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Qué palabra más bonita. Creo que cuando se escribió este texto, yo creo que fue o debiera ser para nosotros este texto hoy el compromiso más grande para nosotros como cristianos. ¿Cuántos de los que están en esta mañana tienen ese gran compromiso de seguir a Cristo hasta el último día de sus vidas? Amén.
¿Cuántos de ustedes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted le ha hecho frente, lo ha resistido y ha podido vencer? Amén. Eso es maravilloso. Así que quiero compartirles el tema, cómo tener una vida victoriosa o vencedora. Hablemos mejor victoriosa. ¿Cómo tener una vida victoriosa? Yo creo que ser cristiano es el privilegio más grande que todos los cristianos tenemos. Pero el plan y el propósito de Dios es que usted y yo tengamos una vida victoriosa, una vida cristiana abundante, no una vida cristiana como de rastra, como a medias. ¿Cuántos el 31, finalizando el año 2022, tuvieron en su corazón algunos desafíos y algunos compromisos y se dijeron, para el 2023 voy a hacer esto, esto y aquello? ¿Lo pensaron? Amén, ¿cierto? Ahora, allí encontramos, para empezar este texto, una pregunta y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y coloca allí varias cosas, dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién de los que están acá esta semana ha tenido tribulación? O vamos a pensar por un segundo, ¿qué es una tribulación? A veces la gente le llama tribulación a cosas sencillas, como es, ay, pastora, estoy más atribulada, este niño no me quiere hacer caso. Y yo digo, eso no es una tribulación. Yo pienso que una tribulación es cuando hay un terremoto, cuando hay desastres, cuando empezó la pandemia. ¿Cuántos se sintieron atribulados en la pandemia? Cierto. Pero pienso que este año hemos vivido un año maravilloso, de por sí el clima también cambió, así que creo que no hemos tenido tribulación. Angustia, posiblemente sí. ¿Cuántos han sido perseguidos por ser cristianos? Tampoco, ¿cierto? ¿Cuántos esta semana se acostaron con hambre? Tampoco, o sea que tampoco. Desnudez, tampoco, ¿cierto? Creo que hoy usted al venirse para este lugar tuvo que escoger qué ropa se colocaba, qué zapatos se colocaba. Y hasta usted pensó colocarse una ropa y dijo, ¿verdad que ahora 15 días que vino la pastora Dilma? Yo fui con esa, así que mejor no la llevo. Porque tenemos mucho. Vivimos en un país, aunque hay tantos peligros, nuestro departamento no tiene tantos peligros. Espada, gloria a Dios que tampoco, ¿no? Pero aún dice la palabra que ante todas estas cosas, si tuviéramos que vivirlas, somos más que vencedores. Así que mis hermanos, yo quiero en esta mañana animarles a continuar con esa vida cristiana, tener siempre el propósito en el corazón de tener una vida victoriosa. Yo siempre he dicho, la vida cristiana es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Para cuántos de ustedes lo mejor es la vida cristiana? Amén, lo mejor. Justo Cristo me rescata a los 17 años. Yo digo, es lo mejor. Antes de uno dañarse la vida, el Señor a un tiempo muy hermoso me llamó. Así que para mí la vida cristiana ha sido la mejor decisión, lo mejor que he vivido. Pero para nosotros sostenernos en esa vida victoriosa, quiero compartirles 3 cosas muy importantes que usted ya las conoce, pero que se las quiero recordar hoy. Y vamos a mirar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Es un texto súper corto. ¿Qué dice el texto? Orar sin cesar. Orar sin dejar de hacerlo. Orar sin cesar.
Para usted y yo tener una vida victoriosa, mis hermanos, es necesario orar sin cesar. A veces la gente toma un día domingo y lo cambia por cualquier cosa. Un tiempo de ayuno, un tiempo de vigilia. Pero mis hermanos, vean, la Biblia dice que usted y yo debemos orar sin cesar. Y en Lucas capítulo 18, verso 1, dice allí este texto que también Jesús les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar cada cuánto, siempre, y no desmayar. ¿Cuántos están comprometidos con ese relojito que está ahí en la pared? Que usted tiene una hora para orar, levánteme la mano. ¿Y los demás? Bueno, pues les voy a enseñar hoy el secreto para esa vida victoriosa, y es orar sin cesar. Si usted no se ha comprometido en esa red de oración 24/7, hágalo, mi hermano, mi hermana. La Biblia nos manda entonces a nosotros a orar sin cesar y entender, mis hermanos, que es una necesidad. Usted no debe de orar porque el pastor, porque la pastora dijo. Usted debe de orar porque usted es un hombre, una mujer llamado por Dios, y Él nos demanda entonces que debemos ¿qué? Orar. Orar. La oración es una necesidad. Una necesidad. Cuando usted y yo oramos, entonces nosotros nos hacemos conscientes o mantenemos conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros. Cuando una persona deja de orar, no se da cuenta ni siquiera si Dios, si el Espíritu Santo está en su vida, si la presencia de Dios está en su vida, no se da cuenta. Pero cuando nosotros mantenemos una vida continua de oración, nosotros sabemos en qué momento el Espíritu Santo posiblemente esté contristado o quizá no está con nosotros. Es necesario que mantengamos siempre una vida de oración. Debemos ser constantes en esa oración. Nosotros tenemos también la red 24/7 y a veces le pregunto, hermana, ¿usted está orando? Sí, pastora. Después les vuelvo a preguntar, ¿está orando? Ay, yo no pensé que tocaba orar siempre. Acá no pasa. No, bueno. En Manizales a veces me pasa. Hermanos, hay que orar cada cuánto, siempre. Debemos establecer una constante oración en nuestras vidas. La oración es el canal de comunicación con Dios. Y si yo no oro, entonces dejo de comunicarme con Dios. Si usted no ora, entonces Dios tampoco puede hablarle. Porque Él está esperando que usted entre en comunión con Él todos los días, todo el tiempo. Así que el que no se ha comprometido con esa red de oración, hágalo, mi hermano, hágalo, es algo maravilloso. También podemos decir que cuando usted y yo mantenemos una vida de oración, entonces la oración nos ayuda a nosotros a dejar toda ansiedad en las manos del Señor. ¿Cuántos a veces nos cogen ansiedades cuando hay momentos difíciles? Cuando las cosas no marchan bien, viene entonces la ansiedad. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, allí entonces se puede hacer como dijo Pedro, echemos sobre Él toda ansiedad, porque Él sabrá cuidar de nosotros. Así que, iglesia, cuando usted va a la presencia de Dios, usted entonces también deja toda ansiedad, porque entonces la descargamos en el Señor y podemos confiar en Él, que Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos puede ayudar a nosotras como madres, a los hombres como padres, porque a veces hay cosas que nos ponen ansiosos. Los hijos. Uno dice, bueno, mis hijos crecieron, este ya se casó, ya. Mentiras.
vienen otras cosas que nos hacen poner también muchas veces ansiosos. Y también podemos decir que a través de la oración nosotros mantenemos la fe viva. Cada vez que usted va a la presencia de Dios, usted entra en comunión con Dios, entonces también nuestra fe se activa, porque usted está confiado. No hay cosa más incómoda que usted salga al trabajo y no haya orado. Para el cristiano, usted se sube a la buseta y usted empieza a pensar: ay, Dios mío bendito, yo no he ¿qué? Yo no he orado. Yo no he orado. Y entonces es allí donde usted empieza a pensar: si no oré, Dios mío, no tengo el cuidado del Señor. Pero cuando usted y yo oramos, salimos a frentear este mundo, lo que sea, y vamos con una confianza de que el Señor nos ha escuchado, de que hemos estado en comunión con Él, de que hemos estado cerca de Él, y usted se duerme tranquilo en el bus. Pero cuando no es así, es diferente. Así que, mis hermanos, si usted quiere tener una vida victoriosa en este 2023, mantenga una vida de oración. A mí me llama la atención cuando Jesús le dice a los discípulos: así que no habéis podido velar conmigo ni cuánto, ni una hora. Y Jesús dice que los dejó y fue, y vino y no habían orado. Se fue otra vez. Yo pienso que Jesús se fue y vino a los 10 minutos y ya se estaban durmiendo. Se fue y vino a los 15 y ya se estaban durmiendo. Por tercera vez vino y los halló ¿qué? Durmiendo. Y es ahí en donde Jesús le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No han podido orar ni siquiera una hora. Y entonces el Señor llama aparte a Pedro y le dice: Pedro, velad y orad para que ¿qué? No entréis en tentación. Hermanos, si usted es esa persona que las tentaciones cada rato lo derrumban, es porque no mantiene una vida de oración. Porque es que es en la oración donde nosotros le decimos al Señor hoy: guárdame de toda tentación. O donde le decimos al Señor: Señor, ayúdame a huir, a resistir, a enfrentar. Entonces, mis hermanos, yo digo, si Jesús le dijo a los discípulos que no habían podido velar una hora porque sus ojos estaban cargados de sueño, porque estaban cansados, mis hermanos, si eso se lo dijo a los discípulos que andaban tan cerca de Él, ¿qué nos dirá el Señor? Dígale a su hermano que tiene a su lado, dígale: ¿está orando al menos una hora? Dígale, pregúntele. Nosotros en la iglesia desde la pandemia organizamos por Zoom una hora de oración, de 5 a 6 una semana, y en la otra semana de 9 a 10 de la noche. Yo les cambio semanalmente la hora. Y siempre se conecta un grupito entre 15, 17, 18, hasta 10, 11 personas. Pero cuando yo veo 10, 11, 15, yo digo, cada uno está sacando una hora, así que en esta mañana elevamos 15 horas de oración. Y de esa manera la iglesia se sostiene, usted como cristiano se sostiene, los hermanos nos sostenemos, porque la Biblia dice que también debemos de orar los unos por los otros. Así que, mis hermanos, yo les animo a que refuercen esa vida de oración. Debemos mantener una vida de oración porque ella nos mantiene cerca de Dios. Si usted no ora, se aleja. Me gusta cuando un texto dice por ahí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Un día yo me levanté a orar y yo decía: ¿cómo así acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Yo me lo imaginé él allá, yo doy un paso, Él da otro paso, yo doy un paso, Él da otro paso. No es así, mis hermanos.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es que Dios siempre está ahí para usted y para mí. Y obvio, si usted se acerca a Dios, vamos a estar ¿qué? Cerca de Él. Así que mis hermanos, les animo a que en ese 2023 usted active más su vida de oración. Y hoy más que nunca lo estamos necesitando. Amén. Segundo, Hebreos 10:25, un texto también bien conocido. Hebreos 10:25. ¿Qué dice el texto? No dejando de congregarnos. ¿Qué más? Como algunos tienen por costumbre. Usted no tiene esa costumbre, ¿cierto, mi hermano? No, porque están hoy acá. Voy a hacerlo el curita, regañar a los que sí vinieron. No dejando de congregarnos. Y dice la Biblia que como algunos lo han tomado por costumbre. Mis hermanos, usted y yo no podemos dejar de congregarnos. Que el día que usted deje de congregarse es porque sacó quizá un domingo para dedicarlo a la familia. Pero no coja la mala costumbre de dejar de congregarse por cualquier cosa. No. Venga, busque, congréguese. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque es que cuando nos congregamos, el salmo que empezó leyendo allí nuestra hermana decía que mirad cuán bueno y cuán ¿qué? Delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso que usted está haciendo hoy es muy importante, congregarnos. Pero dice que para que habitemos juntos y en armonía. Cuando usted se congrega, tenemos ese privilegio, mis hermanos, de adorar a Dios juntos. Y con estos hermanos que dirigen la alabanza, maravilloso. ¿Cierto que sí? Cuando uno ora en la casa solo, pone una canción y usted se pone a orar, usted se escucha la voz y se dice definitivamente yo no soy para el grupo de alabanza. Pero cuando estamos los hermanos juntos y en armonía y suenan los instrumentos, las voces de los que dirigen, usted cierra los ojos y a usted no le interesa cómo canta. Las voces de todos se unen y nosotros nos sentimos como maravilloso, adorando a Dios. Cantar y adorar a Dios a solas es una cosa y venir todos juntos es otra. Amén, mis hermanos. Así que no dejemos de congregarnos. Que en este 2023, iglesia, usted proponga en su corazón congregarse todas las veces que sea necesario. Porque es bueno también congregarnos. Porque es que cuando nos congregamos, nos animamos unos con otros. Mire la silla y piensa quién faltó hoy. Yo apenas entré, busqué a Marlene, porque ella era de la iglesia de Manizales. Entonces me encanta verla, pero no la encontré. Y pensé en mi corazón, ¿por qué no vendría a culto? ¿Y sabe usted por qué no vino a culto? La hermana. ¿Quién no sabe por qué no está la hermana Marlene hoy? Pero cuando usted viene acá, entonces se da cuenta que la hermana Marlene está con su mami en el hospital, dijo Oscar ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar también por ella. Cuando nosotros nos congregamos, mire, en nuestra iglesia pasan cosas como estas. Yo no sé si me estoy volviendo una acumuladora, pero todo lo que la gente me dice, pastora, miren esta cama, buenecita. Yo digo, tráigala para acá. Y de repente empiezan los hermanos, pastora, yo quiero orar que el Señor me dé una camita para el niño. Le digo, se la tengo. Pero si no viene a la iglesia, yo no me doy cuenta.
nos bendecimos los unos con los otros, nos animamos unos con otros. Yo como pastora en la iglesia, yo me hago en la parte de atrás al comienzo y yo veo la gente que llega. Eso para uno de pastor da tanta alegría. Pero quisiera quitarme del lugar de ser la pastora y sentarme como un miembro normal de la iglesia, también para ver qué siento, porque usted dirá, bueno, como son los pastores, ¿quién no se alegra que venga la gente? Hermanos, todos nos debemos alegrar. ¿Usted se alegra porque vino el hermano que tiene a su lado? ¿Seguro? Eso. Entonces, esa es otra de las bendiciones que nosotros tenemos cuando nos congregamos. Yo no sé si aquí ha pasado, a veces en la iglesia ha sucedido y bueno, nosotros el 1 de enero hicimos un almuerzo y entonces empezamos a hablar, ay sí, tan rica la lechona, y por allá dijo una hermana, ay, ¿qué? ¿Que dieron lechona? ¿Cuándo? Entonces alguien dijo, ay, el domingo pasado, y yo, ¿por qué no sabía? Y entonces la otra le dijo, porque usted no se congrega de seguido, se perdió la lechona. Ay, ¿cómo así que el Señor le respondió al hermano cuando dan testimonio? Ay, yo no sabía. Pues no deje de congregarse. Amén, mis hermanos. Debemos congregarnos. Cuando usted y yo nos congregamos, tenemos cobertura. Sí, tenemos cobertura de los demás hermanos. Porque tenemos la oportunidad, mire hermano, cuando nosotros tenemos necesidades, pues a mí me ha pasado y en la iglesia lo acostumbramos, acérquese a alguien de confianza. Si no alcanzan a llegar al pastor, a la pastora, acérquese a otra persona de confianza y pídale que ore. Y la gente ha dicho, ay, tal domingo, tal día que vine al ayuno, a la vigilia, o la hermanita Juliana oró y Dios me respondió. Eso se llama también tener ¿qué? Cobertura. Tener cobertura. Así que mis hermanos, no dejemos de ¿qué? De congregarnos. ¿Cuántos de los que están acá proponen en su corazón que en este 2023 se van a congregar fielmente? Que el día que usted no venga es porque por algún motivo de fuerza mayor no vino, o para dedicárselo allí a su familia porque fueron de paseo. De resto no falte. Que le anuncian una visita, no le dé pena decirle llegue después de la 1. Y si no, madrugue y yo los dejo aquí haciendo el almuerzo y yo vengo rápido. Sí, a mí me molesta cuando los hermanos dicen, ay pastor, es que no vine porque me anunciaron una visita, entonces me puse a hacerles el almuerzo. Dejó de ir a adorar a Dios, a acercarse a Dios, a encomendar a Dios su vida, su familia, por atender una visita que la podía atender por la tarde o después del mediodía. Ah, es que me da pena que vengan y no me encuentren. Pero es que nos debe dar más pena que el Señor diga, ¿dónde está María? Ven, no vino hoy. ¿Dónde está Juan? Tampoco vino hoy. Yo creo que con el Señor nos debiera dar ¿qué? Ay, sí, nos debiera dar pena, que Señor, qué pena, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que como algunos tienen por costumbre, no cojamos esa mala costumbre. ¿Nos vamos a congregar? Amén. Sí. Ve, hermanos, este salón es grandísimo. Yo creo que si todos se congregan a la vez lo pueden llenar. Y cuando nos congregamos invitamos a otros y así la iglesia también que avanza. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la primera que debemos hacer para tener una vida victoriosa? Orar siempre. Segundo, no dejar de congregarnos. No dejemos, hermanos, de congregarnos. Y vamos a leer otro texto en Hechos capítulo 2, verso 42 al 44. A ver qué hacía la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.
Es triste a veces ver que hay personas que dejan de congregarse por no ver al hermano. Y dice la Biblia que y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Hermanos, mire, los beneficios de congregarnos. Tenemos comunión unos con otros. Y dice aquí que estaban todos juntos, perseveraban, estaban allí. Y yo creo que era una iglesia que se movía en mucha bendición. Perseveraban unánimes. Hermanos, yo me alegro por ustedes que están ahí perseverando, apoyando al pastor. Sabe, hermanos, nosotros como pastores vemos el amor de Dios a través de ustedes cuando pasamos por momentos difíciles. Pero cuando hay un momento de crisis y la gente no se congrega, para uno eso es triste. Los felicito por estar acá. Sabe, cuando en el tiempo de la pandemia a mí me dio el virus, y como yo vivo en la casa pastoral, solo me divide aquí la ventana y allá ya es el templo. Entonces yo por ahí miraba a los que se congregaban y los que sabían que la pastora estaba enferma, pero que venían al culto y que decían oremos por la pastora y que decían no importa, aquí estamos. Pero también me daba cuenta de los que decían la pastora está enferma, que vamos. Es que de pronto se me pegue el virus, pero no le daba miedo de afuera. Entonces es necesario, mis hermanos, que nada impida que usted y yo nos congreguemos. Tener todas las cosas en común es que todo lo que hay en la iglesia es suyo. Amén, mis hermanos. ¿Ustedes saben que esta casa es de ustedes? De todos. A mí me encanta, mis hermanos, en la iglesia tengo personas que nacieron en la iglesia, se casaron en la iglesia, han presentado sus hijos en la iglesia y les hemos acompañado hasta el último día de sus vidas. Y eso es hermoso. Así que tener todas las cosas en común es que usted piense que en este lugar se va a formar usted, se forman sus hijos, sus nietos, aquí en este lugar que es de todo, que todas las cosas son de todos, que tienen todo en común. Esto es de ustedes. ¿Por qué dejar de congregarse? Anímense, mis hermanos, y propongan en su corazón este año no faltar. Amén, mis hermanos. Que el día que usted falte un domingo pueda llamar a sus pastores y decirle mañana no voy por esto y aquello. Yo tengo en la iglesia unas parejas que son así. Siempre que no van a venir un domingo van el viernes a la vigilia y a ellos les encanta antes de viajar pedirme que ore por ellos. Y eso es bonito porque uno está en el culto y uno ve la silla vacía de ese hermano, pero uno dice, Señor, allá donde está, guárdalo, bendícelo. Pero ese que uno de pastor ni sabe por qué el hermano no volvió, entonces uno ni sabe cómo orar. Así que, mis hermanos, orar siempre, congregarnos siempre, no dejar de congregarnos. Y vamos a mirar otro punto importante y lo vemos allí en San Juan 5:39. San Juan 5:39, ¿y qué dice? Escudriñad. A ver, todo lo vamos a leer. Escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que ¿qué? Amén. Entonces, tercero, ¿qué debemos hacer para tener una vida victoriosa? Escudriñar las escrituras, leer la Biblia. La Biblia dice que bienaventurados los que leen. Tenemos que estudiar la Biblia, leerla. No es solamente para desempolvarla los domingos. O a veces ya ahora como se proyecta allí, ya ni el domingo se desempolva porque a la final allá las hermanas la proyectan. Entonces, ¿para qué la llevamos? Hay que estudiar la Biblia. ¿A cuánto les gusta estudiar la Biblia? Sabe, mis hermanos, una de las cosas que pues yo a veces veo en mi pueblo es que a la gente ya le está dando pereza leer la Biblia, y uno le dice, hermano, ¿leyó la Biblia? Ah, sí, yo escuché el devocional que me mandaron. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué decía el devocional? Y adivinen, ya no se acuerdan, porque solamente leen el título del devocional. La gente en la iglesia, hay muchos que le envían el devocional de William Arana. Acá no pasa. Y entonces dicen, pues ¿para qué ya voy a la iglesia? ¿O para qué hablo mi Biblia? Sabe, mis hermanos, usted y yo debemos ir a las escrituras porque Dios quiere hablarme personalmente. Amén. Personalmente. No se quede con lo que le mandan ahí al devocional, porque a veces solamente se escucha, y puede ser que William Arana se equivoque y diga lo que no es. Hay que ir a la escritura, pero dice que hay que escudriñarla, buscarle, mirar qué me quiere hablar el Señor, qué me está enseñando. Sabe, esta semana en un grupo de vida que tengo en uno de los barrios de Manizales, empezamos a estudiar la oración del Padre Nuestro, y yo les dije, vamos a tomarla como que nunca lo hemos leído, y vamos a sacarle el secreto que hay allí en este texto o en estos versículos, la oración del Padre Nuestro. Sabe, yo tenía en la iglesia una hermana que tenía una Biblia y la tenía marcada con lápiz, con colores de toda clase. Y a veces alguien iba a compartir y decía, ¿usted qué me viene a decir a mí? Vea, yo ya lo leí. Eso no debe ser así. Las misericordias de Dios son como nuevas cada mañana, y puede ser el mismo texto que usted leyó la semana pasada, si lo vuelve a leer hoy, ella será nueva, y tiene que ser nueva para nosotros todos los días, porque es que la Biblia no es un periódico, no es una revista, ella es poderosa. Tenemos que escudriñarla, mirar qué nos enseña, edificarnos a través de ella. Hay que sacarle tiempo para leerla. La Biblia dice, cuando habla del sembrador y los 4 terrenos, dice que los afanes de este mundo, ¿qué hacen con la palabra? La ahogan y la hacen infructuosa. Porque a veces pretendemos quedarnos solo con el mensaje del domingo. No, mi hermano, mi hermana, hay que leerla en casa. Y usted me dice, pastora, yo no sé leer, ya viene en audio también. Téngala en celular, en su celular en audio. Escúchela. Debemos leer la palabra con la convicción de que ella es ¿qué? Poderosa. Es la palabra de Dios. Si a usted le pasa que rayó la Biblia y cuando usted la va a leer, usted dice, pues que ya la he leído tanto, cómprese otra. A mí me gusta estar comprando una Biblia
cada año, porque la tomo limpiecita y siento que no he leído nunca la Biblia. Ahora usted dirá, pastora, pues cada año tampoco. Pues listo, entonces si no es cada año, renuévela cuando ya la tenga toda rayadita. Renuévela. Y si no la puede renovar, tómela todos los días como si fuera el primer día que la va a leer. Pero por favor, ¿qué? Léala. Escudriñad las escrituras, busque, estudie. En una ocasión yo tuve una experiencia, había una hermana leyendo la Biblia. Cuando yo llegué, entonces ella como que se asustó y la cerró. Y yo le dije, hermana, ¿dónde estaba leyendo? Me dijo, ay, no me acuerdo qué libro estaba leyendo. Entonces yo le dije, al menos dígame qué estaba leyendo. Y luego dijo, ay, yo estaba leyendo, pero no me acuerdo. Eso es cuando la cogemos y la leemos por leerla, ¿sí? Cuando usted tome la Biblia, así sea un capítulo, cierta porción, siéntese y escudriñela, mírela, aprenda de ella, y lo que no entienda le pregunta a los líderes o al pastor. ¿Les parece, mis hermanos? Sí, hay que hacerlo. Hay que leerla diariamente. En Romanos capítulo 10, verso 17, la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quiere ser usted un hombre, una mujer de fe? Vaya a la palabra. Sabe, mis hermanos, en medio de las crisis que a veces se presentan, y pues la más reciente fue la pandemia, y la gente hablaba, y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Pero una vez más pasó la pandemia, los testimonios eran, en mi casa siempre abundó el alimento. Yo no sé aquí cómo les fue. Y decían, tuvimos más que antes, comimos mejor que antes. ¿Pero por qué? Porque se apropiaban de la palabra. Dios era nuestro proveedor, y en cada devocional que hacíamos por Zoom, por internet, bueno, por las redes, siempre motivamos a la gente a confiar en Dios. Pero cuando vamos a la palabra, entonces nos damos cuenta que el Señor dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Amén. Pero para usted darse cuenta qué tiene Dios para usted, para mí, tenemos que ir a la palabra. Hoy en la iglesia quedó predicando mi hijo mayor, y ayer vino a la casa y se sentó conmigo a mostrarme qué iba a predicar, y me leyó parte de Deuteronomio 28 y me dijo, ma, siempre se ha dejado Deuteronomio 29. Y entonces la leíamos y encontramos un texto donde dice que lo malo también viene de Dios. Y yo me sorprendí, yo decía como que, ay, ¿será que dice eso, papi, desde el púlpito? Yo coloco la enfermedad y yo también soy el que la quito, yo prospero, pero también ¿eso dice la Biblia? Claro que sí dice la Biblia eso. ¿Qué debemos hacer entonces? Conocerla, pero mirar las razones y el por qué, y en última todas las cosas nos ayudan para bien. Pero eso hay que mirarlo, es en la palabra. Cuando usted le dice a alguien, ay, tranquila, mi hermana, que todas las cosas ayudan para bien, y la gente dice, pero ¿qué para bien? Mire lo que me está pasando. Saben, mis hermanos, cuando yo duré casada 20 años, y yo sabía que a mí no me amaban. Y entonces, cuando yo casi a los 38 quedo separada, yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué no me separé? ¿Por qué no me dejó a los 25? Yo me casé a los 18. ¿Por qué no me dejó a los 25, a los 29, a los 30? Porque yo creo que cuántas embarradas hubiese cometido. Pero ahí cuando uno dice, cuando la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, para bien, para bien, para bien, Dios todo lo tiene bajo control. Pero yo tengo que ir ¿a qué?
a la palabra y darme cuenta que cada situación que estoy viviendo, Dios está al control. Que si tengo una necesidad, mire, hay cosas que a nosotras las mujeres nos afanan, y es cuando la quincena se hace larga, ¿cierto? Cuando empiezo el culto, la vigilia, y empiezan las hermanas, ay, esta quincena sí está larga, ya están diciendo, se me acabó el arroz, se me está acabando la panela, se me está acabando el aceite. Y entonces yo le digo, la Biblia dice que la alacena, ¿qué? No escaseará. Y la Biblia dice entonces que se nos multiplicará, la arteza de amasar será bendita. Y entonces la gente ha aprendido, han aprendido, y a veces les dice, ay, como dice la pastora, yo me enseñé que cada vez que alguien destornudaba, fuera virus en el nombre de Jesús, soy sano por la llaga de Cristo. Y la gente aprendió. La gente aprendió. ¿Y como dice la pastora? No digan como dice la pastora, como dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Pastora, viene el tiempo del colegio y estamos alcanzados, pero ¿qué dice la Biblia? Mi Dios, ¿qué? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. No es quien me quiere ayudar, es Dios. Pero dice, conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a la necesidad. Pero para ello yo tengo que conocer dónde dice la Biblia. Es que no es como dice el pastor, no es como dice el líder, es como yo lo he leído. Por eso es que hay que ¿qué? Leerla. Hay que leerla. Para conocerla hay que leerla. Amén. Nos pasa que nos vamos de la iglesia, pues ¿dónde fue que leyeron en el culto? Y si usted no anotó, se le va. A mí me ha pasado, o a mí también me pasa. Pero cuando usted mismo lee, cuando yo misma leo, yo cojo el lápiz, le marco, pongo la hoja doblada, hago algo. Entonces, por eso, mis hermanos, quiero animarles, no dejen de leer la Biblia. La palabra es la lectura de la Biblia, hace que usted y yo tengamos una vida como victoriosa y en todas las áreas de nuestra vida. Les voy a decir algo acá, pero que no se salgan. Una vez me llamó un hermano de la iglesia y empezó a echarme unos piropos. Y yo dije, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? Yo siempre trato de responder con un texto bíblico. Y yo, Dios mío bendito, ya me estaba poniendo nerviosa también. ¿Yo qué le digo? Y me acordé que la Biblia dice que de toda palabra necia tendremos que darle cuentas a Dios. Yo le dije, hermano, escúcheme primero. La Biblia dice que de toda palabra necia que usted está diciendo hoy, le tendrá que dar cuenta a Dios. Ay, tampoco, pastora, no es para tanto. Yo le dije, claro que sí es para tanto. No hable más, no diga cosas que no debe decir. No. Entonces, para eso usted y yo tenemos que ir ¿a qué? A la palabra, para saber responder, para saber frentear esta vida que a veces se hace tan difícil. ¿Es dura la vida a veces? Sí, pero cuando nosotros nos aferramos a la palabra, ¿sabe? Un día aprendimos, creo que fue en reunión de pastores, Pastor Horacio, por Zoom, que nos hablaron del texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y ese día nos enseñaron que ese texto era después de que un cristiano diezmaba. Entonces después de que yo soy fiel a Dios con mis diezmos, entonces mi Dios pues suplirá lo que nos falte. Yo no puedo decir ese texto cuando yo no estoy obedeciendo. Amén, mis hermanos. Hay otro texto, y es que la Biblia dice que todo saldrá a la luz. No hay nada oculto que no haya de qué, de saberse o escondido que no salga a la luz. Hermano, mire, ese es un texto que todos nosotros tenemos que leerlo y tenerlo en el corazón. Porque cada vez que se nos presente la oportunidad de ir a hacer algo malo, pero es que nadie me está viendo, nadie se da cuenta,
sepa que tarde que temprano eso va a salir a la luz. Pero ¿quién lo dijo? La palabra de Dios lo dice. Amén, mis hermanos. Por eso es necesario que la leamos. ¿Qué debemos hacer entonces con la palabra? Leerla, enterarnos de lo que dice. Segunda de Timoteo, para ir terminando, segunda de Timoteo, las mañas de los pastores, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:16. No voy a decir que voy a terminar porque posiblemente me alargue entonces. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Ah, interesante, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean como perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo, mis hermanos, como iglesia, estemos preparados para toda buena obra. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces con la palabra? Estudiarla, escudriñarla, porque es que ella es ¿qué? Es inspirada por Dios. Es útil, nos enseña. Nos enseña, nos corrige. ¿Sabe? Estaba compartiendo el viernes en la vigilia un texto cuando David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y yo le pregunté a los hermanos, estamos vigilando, ¿cuáles son los pecados ocultos? Pues es que cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que hay un texto que dice eso. ¿Cuáles entonces son los pecados que me son ocultos? Y entonces cuando yo leo ese texto me lleva a examinarme a mí misma. Y entonces me doy cuenta cuáles son los pecados que son ocultos, el que yo escondo. ¿Cuál es el pecado que nos es oculto? Ayúdenme. El que no nos damos cuenta. ¿Cuál más? El que no nos damos cuenta porque hace parte de nuestro carácter o de nuestro temperamento. Y no solo eso, que lo heredamos desafortunadamente o afortunadamente, lo hemos heredado. Y por más que queramos corregirlo, nos descachamos muchas veces. Entonces hablábamos de eso, líbrame de los que me son ocultos, y empezamos a hablar, y eso fue un tema de la vigilia. Y entonces me dijeron, pastora, confiésese usted primero. Y yo, claro, yo dije, sí, yo tengo uno y lo estoy corrigiendo. ¿Y cuál es? De no echar chistes, que a veces se descacha uno por ahí. Y yo a veces digo, voy a proponerme a ser una pastora seria, portarme con cordura, bien. Pero de repente salgo echando chistes donde no debe ser, un poco descachaditos. Entonces yo digo, no puedo seguir así, pero de repente salgo cometiéndolos, porque el que echa chistes, como que el chiste le fluye en el momento de conversa, fluye en el momento de la charla, y uno sale diciendo lo que no debe de decir. Entonces yo le dije a mis hermanos, ese es el oculto. ¿A quién se lo heredé? A mi papá. Y mi hijo mayor es exactamente lo mismo. Y yo a veces digo, ay papi, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué se descachó así tan feo? Pero vuelvo y digo, Edilma, ¿para qué le dejó esa herencia a ese hijo? Y si usted se pone a examinarse, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos algo que nos es oculto. No es oculto eso que otro no sabe todavía, pero que usted sí es consciente. Eso no es el pecado oculto. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que ella nos enseña, y por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ella nos enseña. ¿Cómo debo corregir eso?
Pues estoy en ese tratamiento de hacer silencio y callar, de pensar con más sabiduría antes de decir el chiste. Entonces Dios me da dominio propio para ver la consecuencia de lo que voy a decir. Amén. Ahora, como es la palabra de Dios, nos corrige, nos redarguye, nos instruye y dice que en justicia, y todo esto con el propósito de hacernos perfectos. ¿Cuándo? A la medida que Dios va obrando en nosotros, preparados para toda buena obra. Mi Señor quiere que usted y yo seamos perfectos. Así que no iba repitiendo, es que el único perfecto aquí en la tierra es ¿quién? Dios. No iba repitiendo eso cuando la embarremos. No, pidamos perdón y avancemos, estudiemos, aprendamos, avancemos. No digan, no, es que cómo es que aquí en la tierra somos pecadores y eso, porque eso se queda. Pero la Biblia dice que Dios quiere, para que, dice que a fin de que el hombre de Dios sea como, haga así, para que no se le olvide esta semana. ¿Cómo debe ser usted y yo? Así que empecemos a frentear esas cosas que nos hacen ser imperfectos y dejamos que el Señor nos ayude, pero vamos a la palabra, vamos siempre a la palabra. Eso que está incómodo en mí, vamos a la palabra. ¿Saben, hermanos? Estos días, primer vez, yo no sé si el pastor dirá lo mismo, primer vez que en la iglesia encuentro a alguien o escuché hablar de alguien, a una hijastra. Visitaba esta semana pasada y entonces ella todo me habló de su madrastra y me contó unas maravillas. Ella se llama Adriana, la madrastra, y ella me decía, ay, es que Adrianita, mi esto, Adrianita. Cuando ella se casó con el papá de la niña, ella ya tenía 4 años y ella dice, es que prácticamente mi mamá ha sido Adri, la hermana de la iglesia. Y ella decía, ella me ha defendido, ella me ha soportado, ella me ha enseñado, ella me ama, ella esto. Y yo primer vez que escucho eso. Y entonces estamos reunidas las señoras esta semana y yo le dije, Adri, quiero felicitarla por esto y esto. Y entonces otra hermana le dijo, ay, ¿usted cómo pudo? Y entonces Adriana dijo, porque los cristianos somos llamados a dar testimonio, somos luz. ¿Qué dice la Biblia? Y yo dije, qué bonito. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir a través de la ¿qué? De la palabra. Pero para que ella nos corrija a nosotros, tenemos que ir ¿a qué? A la palabra. Y es posible que esta mañana en este lugar haya alguien que esta semana no abrió su Biblia para nada. ¿Cómo es posible que los que están acá todos los días la estén leyendo? Amén, mis hermanos. Y esa es la idea, que usted la pueda leer, que usted pueda escudriñarla, que usted pueda buscarle, que lo que no entiende, pregúnteselo a su líder o al pastor, pregúntelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? No pase la hoja como que no lo entiendo, entonces la paso, no. Y ahora sí, el último. Salmo 119, versículo 165. Voy a cerrar la agenda para que sí sea el último. ¿Qué dice? Salmo 119, verso 165. Si aparece allí en pantalla, empiece a leerlo. Ayúdenme a leerlo. Yo no le entendí. Hay que escudriñar. La Biblia, cuando usted mira la palabra, usted encuentra cuando se refiere mandamientos, estatutos, leyes, decretos, todo se está refiriendo ¿a qué? A la palabra. ¿Y qué tienen los que aman la palabra? Y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué tenemos cuando amamos la palabra de Dios? Paz.
tenemos paz y no hay tropiezo para los que la amamos. Así que colóquense de pie, mis hermanos, vamos a orar, le vamos a decir al Señor que Él nos ayude. Y yo pudiera encontrar muchas cosas más. Mientras venía en la buseta estaba pensando otra cosa importante que pudiera yo decirle a la iglesia, y entonces encontré: para tener una vida victoriosa, seamos fieles con nuestra economía, y otra vida victoriosa, sirvámonos unos a los otros, porque vino a mi mente el texto donde dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y yo dije, hay muchas cosas que podamos enseñar para tener una vida victoriosa, pero quedémonos con estas tres por hoy. Cierre allí sus ojos por un momento y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude para que en este 2023 usted y yo podamos orar sin cesar. Cierre sus ojos. Si usted es esa persona que lucha, que se va a orar y se queda dormido, se queda dormida, si usted es esa persona que la oración se le hace una carga, yo quiero que en esta mañana oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdame. Si usted no ha entendido que la oración es una necesidad, así como tenemos la necesidad de desayunar, almorzar y cenar y cuánta cosa se puede atravesar en el día, pues nosotros entendamos que orar también es una necesidad. Maravilloso Rey, te doy gracias. Hermanos, si usted quiere, yo le animo a que haga un compromiso, que en este 2023 vamos a orar sin cesar. Usted levante allí su manito. El Señor conoce nuestras luchas. Él sabe cuántas veces hemos ido a orar y nos hemos dormido, pero eso no importa, persevere. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame, que la oración fluya en mi vida. Padre, gracias. Oro en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos que tienen esas luchas para orar, Señor. Padre, yo oro y te pido, Papito Dios, que seas tú, Señor, quitando, Señor, todo aquello que impide que la oración no fluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por esta iglesia, Padre Celestial, y oro pidiendo, Señor, que cada día, yo sé que aquí hay gente que ora, pero Padre, que cada día levante hombres y mujeres comprometidos con la oración, Señor. Padre, que miremos la oración como una gran necesidad, Señor. Padre, gracias. Yo oro y desato en el nombre de Jesús de Nazaret sobre aquellos hermanos que luchan, Señor. Padre, esa libertad para hacerlo, esa fluidez de palabras, Señor, para que podamos orar siempre, para que ellos puedan orar siempre, Señor, para que la oración les dé el privilegio de estar tan cerca de ti, Señor. Padre, gracias. Oro, Papito Dios, para que en este 2023 la iglesia tome en serio el congregarse, Señor. Padre, que ningún hermano deje de congregarse por excusas, Señor, menos por pereza, menos porque se están alimentando por las redes, Señor. Tantos predicadores, tanta gente que predica, Señor, tantos mensajes, Señor, pero sabemos la importancia de congregarnos, de tener un lugar donde nos aman, de tener un lugar donde podemos amar también la gente, donde podemos estar cerca, podemos conocernos las necesidades los unos con los otros, poder orar siempre los unos con los otros, podernos amar, podernos cuidar, poder estar allí como esa familia que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Padre, gracias. Yo oro y te pido, Papito Dios, para que seas tú, Señor, colocando en el corazón de la iglesia esa necesidad de estar congregados, Señor. Padre, esa mala costumbre que se ha cogido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se tiene que ir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Papito Dios, que como iglesia adquiramos el compromiso de congregarnos siempre. Padre, aprovechar toda oportunidad que tengamos para ayunar, para orar, para venir a la iglesia, venirnos a encontrar contigo, venirnos a encontrar con los hermanos y unir nuestras voces y poder adorar a ti, Señor. Padre, yo sé, Señor, que cuando nosotros te adoramos juntos, Padre,
hay una fluidez, hay libertad, hay bendición. Y no solamente lo sé porque sepa, sino porque así lo dice tu palabra. Es bueno, es delicioso, es agradable poder habitar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Padre, gracias. Sé que ahí forma también nuestro carácter, ahí nos forma, nos ayuda, Señor, cada día. Padre, al igual que tu palabra. Señor, gracias porque no estamos en un país donde hay persecución por ser cristianos o por tener una Biblia, Señor. Yo sé que hoy hay más que una Biblia en los hogares, Señor. Hay más que una Biblia, hay dos, hay tres, hay muchas veces, muchas Biblias en casa. La tenemos en el celular, la tenemos en audio, Señor, pero por favor que esto no ahogue, Dios mío, el corazón de tu pueblo. Que podamos ir a la palabra cada día, Señor, como si fuera ese primer día para leer ese texto, ese capítulo, ese versículo, Señor, pero que también busquemos esa palabra de acuerdo a la necesidad que tenemos, Señor, que podamos acercarnos a tus promesas con toda libertad, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia, ir con confianza a la oración, pero también con confianza a tu palabra y saber que ella viene inspirada por ti, que no es cualquier cosa. Padre, yo oro para que en el corazón de tu pueblo haya hambre y sed de tu palabra, Señor. Que la gente anhele leerla, que la gente anhele, Dios mío, disfrutar de ella, Padre celestial. Mi amado Rey, gracias, gracias, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, ya que tu palabra dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. Señor, gracias. Inunda tu pueblo, tu iglesia, por la bendición que da tu palabra, Señor. Que anhelemos, que la deseemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, ¿qué tal si hacemos una oración nuevamente por la pastora? Nosotros en la iglesia estamos orando todos los días, y no solamente por la pastora, también estamos orando por el pastor. Así que yo quiero que unos dos hermanos rodeen al pastor, hermano Oscar y otro hermano, vayan. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él fortalezca su vida. Yo tuve a mi papá 15 días en un proceso, y esos 15 días me dejaron súper agotada. Y pidamos esta mañana al Señor que fortalezca la vida del pastor también. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor. Padre, aquí estamos como iglesia, como pueblo tuyo, como hermanos. Y hoy nos unimos, Señor, en oración por nuestro pastor Horacio, Padre. Yo oro y te pido, Padre celestial, que en este día fortalezca sus manos, fortalezca su vida, su espíritu, su alma, su cuerpo también, Señor. Padre celestial, toma toda angustia, toda carga, Señor. Sabemos que, Padre Santo, no es fácil la situación que se está viviendo, Señor, pero tú tienes cuidado de él, Padre celestial. Hoy oramos y desatamos sobre su vida, Señor. Dice tu palabra que es el gozo del Señor nuestra fortaleza. Padre, que en medio de todo él se halle con sumo gozo, Señor. Tu palabra dice que nos hallemos con sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, Señor. Padre, hoy llénalo de tu gozo, que ese fruto del Espíritu Santo esté sobre su vida, Señor. Para nosotros humanamente es incoherente pensar que se puede estar alegre en un momento de tanta crisis, pero si tu palabra lo dice, así es. Hoy te pido, Señor, que fortalezca su corazón, su vida, Padre, que traiga, Dios mío, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús, sobre la vida de nuestro pastor Horacio. Pero también oramos por nuestra pastora Bersadis, Señor. Padre Santo, tú has prometido en el lecho, en el dolor, estar siempre, Padre. Que nunca falte tu presencia con ella, la fortaleza de tu Espíritu Santo, y que la fe nunca vaya a faltar en ella, Señor. Padre, gracias. Hoy la bendecimos ahí donde ella se encuentra, Padre. Oramos, Señor, pidiendo tu presencia sobre ella, esa tranquilidad, ese gozo que el Espíritu Santo puede dar allí a su mente y a su corazón, Señor. Padre, gracias. Rodeamos hoy la familia, rodeamos la familia pastoral en el nombre de Jesús. Oramos por sus hijos, por cada uno de ellos.
ellos, Señor, donde quiera que se encuentren. Allí fortalécelos y ayúdales, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oramos por Marlene, Señor, que está con su madre, nuestra hermana María Livia, Señor. Oramos por ella, Padre Celestial. Fortalece su fe, ayúdala, Señor. Papito Dios, tú eres el que tiene la última palabra sobre la vida de la pastora Versadi, sobre la vida de nuestra hermana Livia, Señor. Papito Dios, gracias. Gracias porque tú tienes el control de todo, Señor. Padre Santo, gracias. Oro, Señor, y bendigo la iglesia. Oro declarando que esta semana será semana de bendición. Hermano, levante sus manos y encomiende a Dios esta nueva semana. Padre, yo oro para que seas tú bendiciendo la iglesia. Que esta semana sea una semana donde cada uno de nosotros podamos amarte con todo nuestro corazón. Que esta semana nuestra decisión sea vivir en santidad. Padre, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, gracias. Derribando toda cosa que el enemigo quiera poner, Señor, enderezando esos caminos torcidos, cerrojos de hierro, haciendo pedazos, y que mis hermanos siempre estén tomaditos de tu mano, Señor. Que tú guardes la salida y la entrada de cada uno de ellos, Señor, y que ninguna plaga toque sus moradas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Y démosle esa última ofrenda de aplauso a nuestro buen Dios. Señor, recibe esta ofrenda de aplausos de tu pueblo que tanto te ama, que hoy se congregaron porque te aman, porque vinieron a adorarte, Señor. Gracias. Llévalas en bendición. Amén.